Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que siga todo bien. Bueno, vamos con la tercera clase del tema con el que estamos estudiando, que es mutaciones y evolución. En la clase de hoy vamos a estudiar una definición de evolución, veremos las pruebas que avalan el hecho evolutivo, hablaremos de las primeras teorías evolutivas, más concretamente de la teoría de los caracteres adquiridos, enunciada por Lamarck. Hablaremos también de la teoría de la evolución por selección natural, la teoría de Darwin, también de la teoría sintética de la evolución, también llamada neodarwinismo, y por último hablaremos de otras teorías evolutivas. Bueno, en cuanto a la evolución biológica debemos tener claro que es el proceso evolutivo el responsable de la biodiversidad existente en nuestro planeta y el responsable de la formación de nuevas especies. Puede ser entendida o puede ser definida la evolución biológica como ese conjunto de cambios en los caracteres genotípicos o fenotípicos, es decir, o bien en el genotipo, en el conjunto de genes, o bien en el fenotipo, en el conjunto de las características mostradas, ¿vale? Entonces, conjunto de cambios en caracteres geno o fenotípicos de poblaciones biológicas a través de las generaciones, ¿vale? Una población biológica, recordad que es ese conjunto de organismos de una misma especie, ¿de acuerdo? Que conviven en un momento y en un lugar determinado. Bueno, una definición algo más sencilla de evolución biológica es aquella que la define como un proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones, ¿vale? Daros cuenta que ambas definiciones comparten el hecho de que la evolución se produce en sucesivas generaciones, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son las pruebas de la evolución biológica o las evidencias que constatan el hecho de la evolución, que son las pruebas paleontológicas, las pruebas biogeográficas, las pruebas anatómicas y embriológicas y las pruebas moleculares. Bueno, las pruebas paleontológicas son aquellas que nos aporta el registro fósil. Recordad que un fósil es un resto de un ser vivo, de su actividad. Bueno, pues los fósiles han puesto de manifiesto que en otras épocas de la historia de nuestro planeta han existido organismos diferentes a los actuales, ¿vale? Que ya no existen. Bien, también el registro fósil muestra en ciertas ocasiones algunas series evolutivas o series filogenéticas que lo que aportan es información de cómo se ha formado una especie a partir de un antecesor que ya no existe. Es muy bien conocida la serie filogenética de los caballos. Bien, se han ido encontrando en el registro fósil diferentes fósiles, tanto de pezuña como de dientes de caballos, bueno, de antecesores al caballo actual, que nos han mostrado, nos han enseñado cómo han ido cambiando cada uno de los antecesores del caballo actual, ¿de acuerdo? Y ha puesto de manifiesto esta serie filogenética del caballo que se han ido produciendo cambios lentos y graduales, ¿vale? En este caso concreto así se ha producido la evolución. Bueno, es muy interesante también cuando en el registro fósil aparecen lo que se denominan formas intermedias. Esas formas intermedias son organismos que muestran características intermedias entre dos grupos de organismos. Muy conocido es el Archaeopteris. Aquí tenéis el fósil de Archaeopteris que apareció en Alemania, ¿vale? Y esta es una recreación de este organismo que vivió hace 150 millones de años y que muestra características intermedias entre algunos tipos de dinosaurios y las aves actuales. Daros cuenta que tienen dientes y una larga cola ósea como los dinosaurios, pero presenta pico y plumas como las aves actuales. Bueno, pues todas estas pruebas avalan la evolución. Bueno, también las pruebas biogeográficas son aquellas que se ponen, que nos muestra el estudio de cómo se distribuyen los seres vivos, cómo es la distribución geográfica de los seres vivos, ¿vale? O sea, cómo se distribuyen en función del lugar donde viven, ¿vale? Bueno, pues se ha constatado que al aumentar la distancia entre territorios o al aumentar el aislamiento de un territorio en concreto, aumenta la diferencia entre especies.
¿De acuerdo? Esto ocurre porque seguramente ha transcurrido el tiempo suficiente para que un conjunto de organismos hayan quedado aislados y separados de otros que pertenecían antes a la misma especie y hayan evolucionado de una manera diferente. Bien, esto ya fue observado por Darwin. Darwin, que llevó gran parte de sus estudios, lo realizó en las Islas Galápagos. Es un archipiélago formado por diferentes islas. Bueno, pues él estudió diferentes especies de pinzones en cada una de las islas de este archipiélago. Bien, constató que eran especies, todas eran pinzones de diferentes especies, pero muy próximas entre sí. O sea que seguramente procedían todas de un antecesor común, pero entre ellas se diferencian, había diferencias muy evidentes, sobre todo en la forma de su pico, que está directamente relacionado con el tipo de alimentación. Así que seguramente de un antecesor común se originaron toda esta diversidad de especies de pinzones, cada una de ellas especializada en una forma de alimentación, ¿vale? Y en función de la isla donde se desarrollaron y donde quedaron aisladas. Bueno, también la evolución está avalada por pruebas anatómicas y embriológicas. Bueno, el estudio comparado entre la anatomía de distintas especies, es lo que se llama anatomía comparada, bueno, pone de manifiesto la existencia de dos tipos de órganos. Órganos homólogos son aquellos que tienen un origen común, pero que su función es diferente, ¿vale? Es, por ejemplo, la extremidad anterior del ser humano, del gato, de la ballena y del murciélago, todos ellos, ya sabéis, mamíferos. Su origen es el mismo, daros cuenta que todos están formados por las mismas piezas, ¿bien? Pero su función es distinta. Bueno, estos órganos que tienen un origen común, pero que realizan funciones diferentes, ponen de manifiesto una evolución divergente, ¿vale? O han evolucionado de una forma divergente. También podemos encontrar con el estudio de la anatomía comparada, también podemos estudiar órganos análogos. Órganos análogos son órganos que tienen un origen diferente, pero que en la actualidad realizan funciones similares. Por ejemplo, el ala de los insectos, de una rapaz y de un murciélago, que si estudiamos la anatomía de estos tres tipos de alas poco tienen que ver, su origen no es el mismo, pero realizan una función similar, ¿de acuerdo? Su evolución ha sido convergente. Bueno, también hablaremos aquí de las pruebas embriológicas. Bueno, pues si comparamos por ejemplo, aquí tenéis embriones de vertebrados en diferentes fases, ¿vale? Etapas iniciales, un poco más desarrolladas y últimas etapas de los embriones. Bueno, está de un pez, de un anfibio, un reptil, un ave y dos tipos de mamíferos. Bueno, pues si observamos cómo son los embriones de todos los vertebrados en etapas iniciales, en realidad son muy parecidos entre sí. ¿Vale? Las primeras fases del desarrollo embriológico de especies emparentadas, esas etapas iniciales son similares. Daros cuenta que a medida que va avanzando el desarrollo embrionario, los embriones de los vertebrados se van diferenciando. Daros cuenta que los mamíferos, tanto el cerdo como el ser humano, el embrión sigue siendo, en etapas un poco más avanzadas, sigue siendo bastante parecido. Bien, eso es porque ambos somos mamíferos, estamos más cercanos evolutivamente, los cerdos y los seres humanos, que los mamíferos al resto de vertebrados. En cualquier caso, daros cuenta, en etapas iniciales, los embriones de vertebrados son todos muy parecidos entre sí, lo que evidencia también el proceso evolutivo. Bueno, hablaremos también de las pruebas moleculares, es de las últimas de las que vamos a hablar. Las pruebas moleculares las han evidenciado
la biología molecular, ese es el estudio de las moléculas que forman parte de los seres vivos. Bueno, daros cuenta que todas las biomoléculas, o las biomoléculas que forman parte de los seres vivos son las mismas en todos nosotros, en todos los seres vivos, ¿vale? Otro ejemplo en el que podemos pensar en ese origen común de todos los seres vivos es que el código genético, acordaros, es universal. También, por ejemplo, la molécula de ADN está formada por esa doble hélice también prácticamente en todos los organismos. Digo prácticamente si en organismos o seres vivos incluimos los virus, que no todos los científicos piensan que los virus sean seres vivos. Entonces, si pensamos en células procariotas, células eucariotas, en todas la molécula de ADN estaba formada por una doble hélice. Bueno, también estudios moleculares nos permiten saber que cuanto más parecido sea la secuencia de ADN de dos especies, más cercanas evolutivamente están, ¿vale? También acordaros, otra prueba molecular es que las proteínas de todos los seres vivos están formados por los mismos 20 aminoácidos en todos nosotros, ¿vale? Bueno, pues también estudiando la secuencia aminoacídica de diferentes proteínas también se puede analizar, se puede conocer o se puede deducir cuánto de cerca están evolutivamente hablando dos especies, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar ya las teorías evolutivas y vamos a empezar con la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, que es una teoría que no se acepta en la actualidad y que, bueno, decía básicamente que la función hace al órgano. Bueno, fue enunciada la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos por Lamarck, fue presentada en su libro Filosofía zoológica, que se publicó en 1809. Y bueno, básicamente Lamarck decía en su obra que el uso o el desuso de un determinado órgano puede favorecer o bien su desarrollo o bien su eliminación gradual, ¿vale? De tal manera que él pensaba, es muy conocido, ¿no?, el ejemplo de la jirafa. Él pensaba que la jirafa había desarrollado ese cuello largo puesto que los ancestros de la jirafa actual habían ido estirando poco a poco su cuello de tal manera para alcanzar a los brotes, a las hojas de las que se alimenta, ¿vale? De tal manera que el cuello se había ido haciendo progresivamente más largo y que, por cierto, cada vez que un individuo alargaba su cuello en vida, ese carácter adquirido y desarrollado por él mismo era transmitido a la descendencia. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo más conocido, pero también puso otros ejemplos, tales como que algunas aves o las aves acuáticas habían desarrollado su membrana interdigital porque habían movido sus patas y a fuerza de mover sus patas había ido apareciendo poco a poco, se había ido desarrollando poco a poco esa membrana que se iba transmitiendo a la descendencia, ¿de acuerdo? Bueno, Lamarck, que era una persona pudiente, ¿vale?, que era una persona con dinero y observador de la naturaleza, el caballero de Lamarck, murió arruinado y murió solo y denostado por sus contemporáneos. Es cierto que la herencia de los caracteres adquiridos no es aceptada en la actualidad, pero también hay que tener en cuenta que Lamarck fue uno de los primeros observadores de la naturaleza que se atrevió a decir o que dijo que las especies no eran invariables, que las especies podían cambiar, que los organismos no habían sido siempre los mismos, sino que habían evolucionado, habían cambiado a lo largo de su historia. ¿De acuerdo? Bueno,
Vamos ahora con la teoría de la evolución de la selección natural, que fue enunciada por Darwin y presentada en su libro El origen de las especies, que se publicó en el año 1859. Bueno, Darwin publicó este libro bastantes años después de terminar un viaje alrededor del mundo en un barco de la Armada Británica, el Beagle. Y bueno, básicamente la teoría de la evolución por selección natural, que por cierto fue enunciada por Darwin, pero a las mismas conclusiones que Darwin había llegado también Wallace, bueno, pues esta teoría se puede resumir en los siguientes principios. Bueno, el primer punto dice que entre los individuos de una misma especie existe variabilidad, o sea, que no todos los individuos de una misma especie son iguales entre sí, sino que existen variaciones entre ellas. Otro de los puntos dice, otra de las observaciones de Darwin, fue que en la mayor parte de las especies nacen más individuos de los que pueden sobrevivir hasta sus etapas reproductivas. Bien, esto es porque el espacio es limitado, el alimento es limitado. Entonces, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, puesto que los recursos son limitados. Bueno, debido precisamente a que nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, entre ellos existe una lucha por la supervivencia. Existe una competencia entre ellos, compiten precisamente por la obtención de alimento, por la obtención o por la ocupación de un espacio, por el encuentro de una pareja con la que reproducirse, ¿vale? Existe entre individuos de una misma población una lucha, una competencia y una lucha por la supervivencia. Bueno, de todos los individuos, los que sobreviven son los más aptos. Los más aptos son aquellos que presentan variaciones que les permiten sobrevivir mejor en un determinado medio, en un determinado momento, ¿vale? Se habla siempre de los individuos más aptos, no los mejores, sino los más aptos, es decir, los que presentan alguna variación que les permite sobrevivir mejor en un determinado momento, en un determinado medio, con unas condiciones determinadas, ¿vale? Bueno, pues estos individuos más aptos son los que tienen más opciones, como decíamos antes, no solamente es sobrevivir, sino también de reproducirse, ¿vale? Esto es lo que Darwin llamó la selección natural, o sea que en función de las condiciones del medio van a sobrevivir unos individuos u otros en función de cuáles sean sus características, ¿vale? Es la selección natural. Así que sobreviven los más aptos, se produce una supervivencia de los más aptos. Bueno, pues son precisamente los individuos más aptos los que, puesto que son los que sobreviven, puesto que son los que se reproducen, son los que originan la siguiente generación y transmiten a la siguiente generación las variaciones las variaciones favorables, que son precisamente las que les permitieron sobrevivir, ¿de acuerdo? Bueno, Darwin también afirmó y dijo que después de muchos años de selección natural se pueden originar individuos muy diferentes a los antepasados, tan diferentes en algunas ocasiones que se podrían llegar a formar nuevas especies. ¿De acuerdo? Es cierto que Darwin no supo explicar el origen de la variabilidad. Daros cuenta que cuando Darwin publicó El origen de las especies no se sabía nada de genética. Es verdad que Darwin y Mendel fueron contemporáneos, pero ni Darwin ni ninguno de los contemporáneos de Mendel conocieron sus trabajos. Acordaros que los trabajos de Mendel fueron redescubiertos en el año 1900 y que, cuando Darwin enunció su teoría no se conocía nada de genética, no se sabía cómo se producía la transmisión de los caracteres, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Darwin no supo explicar el origen de la variabilidad. Bueno, Darwin fue duramente criticado por algunos de sus contemporáneos, más que las críticas vinieron más que del mundo científico, del mundo más hallado a la religión, y también de algunos científicos creacionistas, ¿de acuerdo?, de la época. Tanto que fue representado con una caricatura que
quizá hayáis visto por ahí, en la que se le representaba con cuerpo de simio, porque Darwin también se atrevió a decir que el hombre descendía de algún antepasado que compartió con el resto de simios, ¿de acuerdo? Bueno, pero también es cierto que igual que fue criticado por algún sector de la sociedad, el origen de las especies, que en la primera tirada se publicaron más de 1.200 ejemplares, se agotaron en menos de un día, ¿de acuerdo? Así que también esta teoría era esperada, digamos, por el mundo científico, que parece que ya estaba preparado para asumir, con pruebas, por supuesto, o por lo menos plantearse la posibilidad de que las especies no habían sido invariables, ¿de acuerdo?, a lo largo de toda su historia. Bueno, el redescubrimiento de las leyes de Mendel y el avance de otros campos de la biología, tales como la paleontología o la sistemática, permitieron desarrollar esta teoría que se denomina teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Se llama precisamente teoría sintética de la evolución porque es capaz de aunar la teoría sintética de la evolución con conocimientos de paleontología, de sistemática y sobre todo de genética. Bien, bueno, el desarrollo de esta teoría sobre todo se debe a tres científicos. El primero de ellos, Lukács-Dee, está mal escrito, ¿vale? Por aquí me falta, esto en vez de una N es una S, lo tenéis en el libro, estamos ahí en la página 290. Bueno, pues este genetista lo que hizo sobre todo fue analizar la evolución en términos evolutivos, en términos genéticos, perdón, ¿bien? El segundo de ellos, un paleontólogo, George Simpson, lo que hizo fue interpretar series filogenéticas, ¿vale?, y relacionarlas con la evolución, series filogenéticas como la que hemos visto antes de la evolución del caballo. Y Mehr, que fue un ornitólogo, un estudioso de los pájaros y también especialista en sistemática, su principal aportación a la teoría sintética de la evolución fue introducir el concepto de población como unidad evolutiva. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho, precisamente, alguna de las ideas novedosas de la teoría sintética de la evolución es precisamente esto, es que la selección natural actúa sobre la población. ¿De acuerdo? Que la selección natural no actúa sobre un individuo aislado, sino sobre la población. Dicho de otra manera, la unidad evolutiva, lo que evoluciona son las poblaciones, no son los individuos, ¿de acuerdo? Porque es en las poblaciones donde se produce un cambio genotípico a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, introduce el neodarwinismo un concepto que se denomina acervo genético, que es el conjunto de genotipos de los individuos de una población, ¿vale? Entonces, estamos viendo las ideas novedosas del neodarwinismo y es fundamentalmente esto que os acabo de decir. La unidad evolutiva son las poblaciones, no los individuos. Bien, y además el neodarwinismo es capaz de explicar algo que Darwin no pudo, es el origen de la variabilidad. Recordad que uno de los principios básicos o de los puntos básicos de la teoría de la evolución por selección natural dice que no todos los individuos de la misma especie son iguales entre sí, que entre ellos existe variabilidad. Bueno, pues el neodarwinismo explica el origen de la variabilidad. El origen de la variabilidad hoy sabemos que es fundamentalmente la reproducción sexual, porque cuando la reproducción sexual se produce como consecuencia de la unión de dos gametos de origen diferente, de tal manera que ese es un origen de la variabilidad entre individuos. También es origen de la variabilidad la recombinación genética. Recordad ese intercambio de información genética entre cromosomas homólogos durante la meiosis, ¿vale? Y otro de los orígenes de la variabilidad son las mutaciones, son los tres, ¿vale? Esta es la fuente de variabilidad y son las tres, ¿de acuerdo? No solo las mutaciones, son los tres. También la recombinación genética y la reproducción sexual originan variabilidad entre individuos.
Bueno, el neodarwinismo también, igual que lo hacía Darwin en su teoría, admite la evolución como un proceso lento y gradual. Bueno, vamos a ver otras teorías. Otras teorías, aunque es cierto que el neodarwinismo se acepta ampliamente, no es la única teoría evolutiva actual. Muchas de las que os voy a decir lo que hacen es complementar o dar un enfoque ligeramente diferente al neodarwinismo, pero todas aceptan, por supuesto, el hecho evolutivo, ¿de acuerdo? Bueno, la primera de ellas es la teoría del equilibrio puntuado o puntualismo, que dice básicamente que el proceso evolutivo no siempre se produce de una manera lenta y gradual, sino que en muchos casos las especies surgen de una manera rápida. ¿De acuerdo? Esta teoría se basa en que, bueno, cuando se estudia el registro fósil, no aparecen formas intermedias, ¿vale? Y de hecho existe en el registro fósil momentos de la historia en las que algunas especies parece que se han mantenido casi invariables, o al menos no existen registros fósiles, más bien no existen registros fósiles que pongan de manifiesto que han cambiado, ¿de acuerdo? Y otros momentos en los que se encuentra, bueno, digamos que en un corto espacio de tiempo muchos cambios, ¿vale? Bueno, esta teoría explica la existencia o la formación de nuevas especies por algo que en esta teoría se llama macromutaciones. Esta teoría dice que muchas especies se han generado de una manera rápida porque se producen una especie de mutaciones así muy grandes, o sea, son macromutaciones que afectan a genes que regulan a otros genes y que originan como consecuencia pues mutaciones bueno, bastante perceptibles, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, esta es la teoría del equilibrio puntuado. Bueno, la teoría del equilibrio puntuado, digamos que dice algo diferente, digamos, a lo que dice el gradualismo que dice que todas las especies se han originado como consecuencia de un proceso lento y gradual. Es probable, y algunos autores así también lo ponen de manifiesto, que algunas especies se hayan originado de manera gradual y otras se hayan originado de forma súbita. O sea, no tienen por qué ser estas dos teorías incompatibles entre ellas o contradictorias. Bueno, otra teoría es la teoría neutralista que bueno, fue desarrollada por un científico japonés. Y él dice que la mayoría de mutaciones bueno, pues originan fenotipos que no suponen ni ventajas ni inconvenientes para los individuos que los poseen. Y como consecuencia, sobre ellos no actúa la selección natural, ¿vale? O sea, él dice que la mayor parte de mutaciones originan variaciones que no aportan ni beneficios ni desventajas, por lo tanto no son objeto de selección natural. Pero sí que dice que si estos individuos van originando descendencia y se produce un aislamiento respecto a otros de la población, se podría originar también así una nueva especie. Bien, bueno, y por último vamos a hablar de la teoría del gen egoísta. Esta teoría, bueno, enunciada por Dworkin, bueno, dice básicamente, bueno, digamos que es muy semejante a la teoría neodarwinista, pero en este caso él dice que el objeto o sea, como que la unidad evolutiva no es la población, sino que es el gen, ¿vale? Que son los genes los que compiten entre sí para perpetuarse. De tal manera que, según esta teoría, a los individuos nos ve algo así como simples transmisores de genes, ¿vale? Digamos que son como una maquinaria ahí que ha montado los genes para perpetuarse, porque según la teoría del gen egoísta, el objeto evolutivo, la unidad evolutiva es el gen, son los genes los que compiten entre ellos y los que intentan perpetuarse de generación en generación.
¿vale? Y digamos que el objetivo fundamental o el objetivo final de los genes sería, bueno, pues aumentar su frecuencia con respecto a otros en una determinada población. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar en la clase de hoy. Espero que haya quedado claro. Si no es así, en la videoclase de la próxima semana me planteéis vuestras dudas. Antes, por favor, me las hacéis llegar a través del Teams. Que vaya muy bien